Bien, muy bien, buenas tardes con todos, distinguidos coordinadores, ponentes internacionales, distinguida concurrencia, compañeros. Efectivamente, bueno, luego de escuchar estas magistrales ponencias que me han antecedido, me llena de satisfacción saber que la academia siempre está presente y es importante que ciertas autoridades, tanto lo que son los legisladores y todos quienes administran el país, escuchan a la academia, porque aquí tenemos la experiencia, el estudio científico, el análisis que lleva a los resultados y a las decisiones correctas para legislar y para emitir resoluciones que lleven a una mejor sociedad. A través de la academia es la única manera de la que podemos hacer país de verdad. Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud reconoce o identifica a los siniestros de tránsito como una pandemia silenciosa. Y en esta ponencia pues vamos a analizar por qué se dice que es una pandemia silenciosa. Tanto nos afectó lo que fue el COVID. Fue una alarma a nivel mundial que pues nos dejó muchos vacíos, muchos dolores, pero esos mismos vacíos son los que a diario vemos en las vías de nuestro país y, ¿por qué no decirlo?, en toda América, que hoy nos visitan nuestros amigos, nuestros hermanos de diferentes países de la región y sufrimos los mismos males. De hecho, la Organización Mundial de la Salud reconoce específicamente en América Latina esta problemática como una pandemia. En el año 2024 vino el señor que ustedes acaban de ver, el señor Jan Todt. Él fue el enviado especial de las Naciones Unidas para analizar este tema y emitir ciertas directrices de cómo el país tiene que manejar el tema de la gestión del tránsito, el cual tiene que estar estrictamente alineado al Plan Mundial para el Decenio de la Seguridad Vial. Pues no. ¿Qué es lo que dicen? Pues no, en América Latina y el Caribe 110,000 personas mueren y más de 5 millones resultan heridas anualmente. Son cifras alarmantes. Esto también afecta al Producto Interno Bruto de la región y ya lo vamos a analizar en cuántos puntos y por qué afecta a la región. Es decir, esto requiere mucho la atención de parte del Estado. Bueno, a continuación, en el segundo inciso, habla de que el informe global sobre el estado de seguridad de las vías de la OMS ha experimentado un preocupante aumento en las muertes con una tasa de mortalidad de 23 por cada 100,000 habitantes. Se habla de 17 a 23 en un promedio, pues no, pero esas cifras son alarmantes. Aquí voy a hacer una pequeña relación. El Ecuador durante el 2025 tuvo alrededor de 9,200 muertes violentas. Sí, las muertes violentas son las que se dan por sicariato, por robo, etc. Pues no, entonces esta cifra hoy en día, estas cifras a todos los que estamos aquí sentados, y me atrevo a decirlo en la región, nos genera alarma. Nos despierta esa sensación de inseguridad, de que no puedo estar a altas horas de la noche en la calle, de que no puedo tener la libertad de ir a una discoteca, a un lugar de esparcimiento, porque esas cifras son alarmantes. ¿Sí? Esas cifras son alarmantes. Y eso generó que el gobierno central active a todos los organismos del Estado y los fortalezca. Hoy en día, nosotros, sin desmerecer la capacidad policial de la región, pero contamos con una de las mejores policías de la región. Nuestra Policía Nacional es muy técnica, muy especializada en este campo, en el campo de la seguridad. Sin embargo, hay otra problemática que tenemos. Los siniestros de tránsito dejaron 2,400 personas fallecidas en el mismo año y 17,500 lesionados. Estamos hablando de cerca de 22,000 personas que le generan una afectación, aparte de que ellos están sufriendo un malestar, aparte de que hay personas que están lesionadas, personas que han perdido una extremidad, personas que ya no pueden caminar, personas que dejaron de ser el sostén de su familia.
y que incluso esta afectación de los accidentes de tránsito, estamos hablando de cerca de 22.000 personas versus 9.000 por las muertes violentas. Pero justamente por eso se dice que es una pandemia silenciosa. El año pasado, en el 2024, 2025, tuvimos en Quito un accidente de tránsito que de repente alguien lo recordará, de una furgoneta donde iban 7 personas de la Amazonía, se accidentaron y perdieron la vida. 7 personas, ¿sí? Murieron en el lugar del accidente de manera inmediata. El día anterior, el mismo día en la noche, hubo un sicariato en una barbería. Asesinaron a 2 personas. Al día siguiente, todas las noticias eran solo del sicariato en la barbería. Nadie hablaba del accidente de tránsito, donde murieron 7 personas. Es verdad, los sicariatos, la delincuencia requiere la atención de parte del gobierno, porque eso genera una sensación de inseguridad. Pero esta pandemia silenciosa nos afecta también. Entonces requiere que el Estado ponga también su interés y todo el engranaje estatal para erradicar los accidentes de tránsito y minimizar los efectos cuando estos se presenten. Estas cifras son alarmantes. Tasa de mortalidad de 13 a 23 fallecidos, lo que les hablaba hace un momento, por cada 100.000 habitantes en promedio. La frecuencia, 60 siniestros diarios a escala nacional. 6.5 personas mueren al día en el Ecuador. Hay un experimento social que se hace y le preguntan a alguien, ¿estás de acuerdo que mueran 2 personas en el día o que mueran 10 por accidente de tránsito? Y alguien dice, bueno, creo que 2 sería lo correcto, ¿no? Una cifra como que tolerable. Y en el momento que le ponen a esas 2 personas, que es su madre y su hijo, entonces estamos de acuerdo con que sean 2. Ya no estamos de acuerdo. Entonces ya no estamos de acuerdo. En el momento que nos toca a la puerta esa desgracia, en el momento que sabemos lo que es llamar a un familiar o recibir esa llamada, que nos digan, hubo esta emergencia, en ese momento recién hacemos conciencia sobre esta pandemia silenciosa. Entonces, en estadísticas, los estadistas conocen esto a la perfección y por eso yo decía al inicio de mi intervención que es importante que las autoridades, quienes administran el país, recurran a la academia, porque muchas veces ellos desconocen esto. En la Asamblea Nacional, muchas veces no hacen esto, no analizan a fondo y toman decisiones por mayoría de votos o por lo que les llegó. Entonces, es importante que se alinee o que se recurra a la academia y que los científicos, los analistas, los estadistas sean quienes proporcionen la información para que se tomen decisiones adecuadas. Las horas críticas en estadística las tenemos identificadas. Tenemos una georreferenciación de los siniestros de tránsito. Incluso voy a hacer, me atrevo a decirlo, esas cifras que ustedes acaban de ver, que son alarmantes, que son preocupantes, no están alineadas a la realidad. Porque esas cifras son cifras de lo que constan en los partes policiales por accidentes de tránsito o de las denuncias. Pero no pasa nada con las llamadas al ECU 911, que son llamadas de emergencia. Incluso en Comisión de Tránsito del Ecuador nosotros nos basamos bastante en las estadísticas que nos arrojan los informes, ¿sí? Pero geográficamente nosotros acudimos, por decir, hablemos del Cantón Daule. En la esquina voy a lanzar direcciones y puntos al azar. En la esquina del Banco Pichincha, siempre el domingo a las 3 de la tarde o en horas cercanas se producen accidentes de tránsito, pero son leves, son leves. Entonces estos accidentes no llegan a la elaboración de un parte, pero nosotros a través de la llamada del ECU 911 elaboramos un informe estadístico y el jefe del área dice, bueno, en la esquina del Banco Pichincha, a pesar de que no hay personas fallecidas, hay accidentes de tránsito y eso representa un peligro. Si nosotros nos basamos solo a las estadísticas que nos arrojan los informes, no vamos a tener la data ni las acciones reales para atacar o minimizar estos resultados.
Entonces ahí está como ejemplo las horas críticas que tenemos en el Ecuador, de 13 horas a 18 horas los domingos, y la concentración de muerte se da a partir de las 19 horas en adelante. ¿Cuáles son los usuarios más vulnerables? Las motocicletas, que aquí en el cantón y en muchas regiones del país se han proliferado. Hay motocicletas, hay motos eléctricas, hay un sinnúmero de vehículos que, si bien es cierto, son amigables con el medio ambiente, etcétera, etcétera, pues estos también tienen que estar ajustados a las normas de tránsito y seguridad vial. Los siniestros de tránsito le cuestan al Ecuador 5.480 millones de dólares al año. Y afecta al Producto Interno Bruto en 5 puntos de la nación. Ahí está, las lesiones graves, este es el costo anual estimado, este porcentaje es del 5% del que estamos hablando, pues no. Entonces, vamos a ver por qué representa esto al país. ¿Por qué? O sea, es un accidente de Pepito, Juanito resultó herido, pero ¿cómo esto llega a afectar al país? ¿Cómo esto llega a afectar a las arcas del Estado y a los bolsillos de las demás familias? Vamos a analizarlo. Sumado a esto, el gasto directo del Estado, 267 millones anuales para mitigar las consecuencias de la violencia vial. Aquí aclaro algo. 267 millones de dólares se destinan para mitigar los efectos del accidente de tránsito. No es la parte preventiva, es decir, solo en la parte preventiva es muchísimo más, en lo que es en salarios de servidores, en lo que son campañas, en lo que son vehículos, etc. Solo en atender los efectos del accidente de tránsito se produce esto. Los gastos médicos de emergencia, aquí está el desglose, 202 millones de dólares. Eso está en el MSP, la atención prehospitalaria, las cirugías, las camas, las salas UCI, todo eso. Hablemos del Cantón Daule. Se presenta un evento, hay 5 personas lesionadas, pongámosle 3 personas lesionadas por accidente de tránsito. Esas 3 personas son trasladadas al hospital en una ambulancia, mientras que la persona que sufre de hipertensión, el que sufre de diabetes, el que sufre de tiene que esperar, porque hay que atender la fractura del accidente de tránsito. Entonces ya nos damos cuenta cómo el profesional de la salud, la ambulancia, el vehículo, el combustible, la medicina, se está destinando para algo que se pudo evitar. ¿Sí? Pensiones e indemnizaciones, 47 millones. Esto es el SPAT. Nosotros aquí en el país tenemos el servicio para accidentes de tránsito. Ese era como una especie de seguro anteriormente, ahora se le llama, es un servicio, pues no. Entonces, los gastos administrativos posteriores, como lo hablábamos, lo que es fiscalía, lo que es personal de peritos, todos esos gastos son 18 millones de dólares. Aquí hay para entender cómo es el esquema administrativo en gestión de tránsito. Actualmente tenemos el Ministerio de Infraestructura, que anteriormente es el ministerio rector en esta rama, pero aquí hay una falencia. El ministerio anteriormente se llamaba Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Tránsito no guarda relación con lo que es obras públicas. Todos los ministerios sí tienen que estar articulados, el de educación con el de salud, indiscutiblemente. Pero cuando hablamos de tránsito, eso es otra cosa. No es transporte, mucho menos es obras públicas. Tránsito responde a la seguridad. Entonces, pero eso es lo que tenemos. Lo que estoy haciendo es expresando mi punto de vista desde el análisis académico y les pongo a consideración cómo está actualmente. Este Ministerio de Infraestructura ahora va a cambiar de nombre, se va a denominar Ministerio de Infraestructura y Telecomunicaciones, ¿sí? Seguido de esto está la Agencia Nacional de Tránsito, que este es otro problema. Lo que bien hablábamos, nosotros como academia analizamos estos pormenores, pero muchas veces los que toman las decisiones no conocen la realidad y no conocen este análisis que estamos haciendo aquí en la academia. Comisión de Tránsito del Ecuador es la institución de carácter operativo de control de tránsito y también esa competencia, como lo ven, lo tiene la Policía Nacional.
A nivel nacional, la Comisión de Tránsito está en 8 provincias y la Policía Nacional en el resto de provincias. Entonces, ambas instituciones estamos trabajando en el control operativo. Sumado a esto también, ciertos gobiernos autónomos descentralizados tienen la competencia de control. Ahí se puede ver las que le han otorgado, ya sea el ordenamiento técnico, revisión técnica vehicular y el control operativo. Pues no, algunos municipios, no todos. Los amigos, los hermanos de otra región estamos identificados con la circunscripción territorial, ¿no? Las provincias y los cantones. Entonces, a nivel local, tenemos esas pequeñas agencias de control que se encargan también de esto. Y aquí viene uno de los problemas. ¿Cuáles son los elementos o los ajustes que se tienen que tomar a nivel administrativo? Tenemos las licencias de conducir. Estas licencias de conducir actualmente las emite la Agencia Nacional de Tránsito y yo acababa de hacer esta pequeña representación de cómo está distribuida la gestión del tránsito, porque muchas veces la ciudadanía reclama un tema de licencia al municipio o a la CTE o a la Policía Nacional. No, eso no le corresponde a ninguno, sino a la Agencia Nacional de Tránsito, que es una entidad netamente administrativa en este campo, ¿no? Todos sabemos lo que ha sucedido en la Agencia Nacional de Tránsito. Hoy en día se están tomando los correctivos, que me parece muy bien. Llegamos al punto en que sacar una cédula era más difícil que sacar una licencia. No me estoy exagerando, no estoy exagerando. Le llegaba la licencia con un Sudan Coffee a su casa y le llegaba por WhatsApp. Entonces, si voy a manejar un vehículo, debo estar en mis 5 sentidos y haber pasado un sinnúmero de pruebas, porque ese vehículo se puede convertir en un arma mortal. Pero para sacar la cédula era tan complejo. La licencia le llegaba como usted quería, con la fotografía y todo. La revisión técnica vehicular, ni qué decir. ¿Cuáles son los elementos del tránsito? ¿Cuáles son los elementos del tránsito? Perfecto. Factor humano, vehículo y vía. En otros países hablan del factor del entorno, pero nosotros lo tenemos identificado como 3. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, esos 3 elementos hay que estudiarlos, hay que analizarlos, y basado en esos 3 elementos tenemos que legislar o emitir directrices. Las licencias que analizan al individuo como tal, la revisión técnica vehicular, y en el entorno tienen que haber dispositivos de control que sean eficaces, porque uno de los problemas que se dio aquí en nuestro país es que los municipios comenzaron a poner ciertos dispositivos de control, pero no tenían ese análisis técnico. Sí, pueden tener la muy buena voluntad de que tenga la efectividad, pero si no hacen un análisis técnico de manera correcta, no va a tener la efectividad. Entonces, esos dispositivos de control tienen que ser ubicados de manera eficaz. El cobro de multas. ¿Por qué pongo el cobro de multas? Hemos visto últimamente vehículos que llegan a $100,000 de multa y siguen circulando. Entonces, el cobro de multas, la misma OMS establece que tienen que ser multas cobrables. Si usted hoy comete una infracción y la multa le equivale a $50, ¿sí? Pero por esos $50 de multa que usted tiene, usted no puede sacar la papeleta de votación, no puede renovar la licencia, no puede pagar el agua, no puede pagar la luz. Usted va a tener que pagar. Y en menos de un mes, usted va a decir, me pasé la luz roja, tengo que pagar. Me dolieron esos $50. ¿Sí? No se trata de recaudar, se trata de hacer conciencia en la ciudadanía, y de tal manera que yo diga, bueno, ya la próxima vez no me pasó la luz roja. Aquí se inventaron multas de $400, de $300, pero es una burla. ¿Sí? Nunca la pago. Entonces es una burla. Y no me interesan las leyes de tránsito, no me interesa la multa que me pongan, y sigo haciendo lo que me da la gana. Entonces las multas, por muy elevadas que sean, al no ser cobrables, no generan conciencia en el ciudadano. ¿Sí? Y eso es lo que recomienda la OMS. Campañas de seguridad vial. Las campañas de seguridad vial es parte de un engranaje de acciones que realizan las instituciones de control, porque comienzan con la prevención, con el control operativo. Una vez que se presenta el accidente de tránsito, acude el personal correspondiente, se investiga el accidente de tránsito de manera individual y de manera general. Entonces, ¿qué es lo que está generando ese accidente de tránsito?
las personas no están utilizando el casco. Educación vial, trabajemos en el uso del casco. Y regresamos al punto de inicio. Entonces, es un engranaje. En ciertos sectores, agencias pequeñas de control, municipales, dicen educación vial, perfecto, párate en el semáforo, regala volantes y punto. No, pero no están haciendo un análisis de esta secuencia, de este engranaje que establece la OMS y que nosotros conocemos de parte de la academia. Una gestión administrativa del tránsito eficaz, moderna, honesta y rigurosa no es una opción técnica, es un deber moral del Estado. Esto se tiene que alinear también con lo que es la legislación, que es un tema muy extenso. Nosotros en nuestra legislación, todos los accidentes de tránsito son de carácter culposo, todos. Sin embargo, aquí el hermano de Argentina, pues de allá tenemos la doctrina de Zaffaroni, que habla de la culpa consciente y la culpa inconsciente. O también tenemos lo que es el dolo eventual, que va algo relacionado a esto. Si yo estoy viendo el partido de Ecuador, estoy con las llaves del vehículo aquí, estoy bebiendo alcohol, yo sé, yo tengo conciencia de que eso puede generar un accidente de tránsito. Es diferente a que yo vaya en la vía y se me atravesó un animalito y tuve un accidente de tránsito. Entonces, yo en este momento tengo conciencia de que puedo matar a alguien. Entonces, esa legislación tiene que ser modificada de tal manera que sea eficaz. Pero es importante que tenga esa eficacia, que tenga ese resultado positivo, que los jueces puedan sancionar de manera correcta y que esa persona no vuelva a infringir la norma. Entonces, la legislación en nuestro país es muy ambigua, obsoleta, que pinta maravillas, aparecen cosas maravillosas en la legislación. Cuando los legisladores mandan una ley, no, nos parece la mejor solución, pero no analizan con la academia todo lo que se tiene que hacer. La OMS establece, por considerar esto como una pandemia, que el tránsito es una rama, ¿sí? Es una rama especial de todo lo que es la seguridad integral y por ende requiere que quien maneje el tránsito de manera operativa y administrativa sea un personal netamente especializado. Esperamos que en el país esa institución que hoy en día se trabaja de manera especializada se conecte con las demás instituciones y podamos brindar la seguridad integral que los ecuatorianos y todas las personas de la región no solamente lo requieren, lo exigen. Muchísimas gracias. Hemos podido entonces participar de una ponencia bastante profesional, como habíamos enunciado antes, y el público, Mayor Valencia, preguntas, el público. Bien, vamos a otorgar la palabra al señor doctor Varillas, pero también solicitamos, más que solicitamos, motivamos a que los señores conductores, señores policías, señores ciudadanos civiles, señores vigilantes, pregunten, por favor. Es el momento de formular preguntas y despejar incógnitas. Para eso están nuestros ponentes aquí presentes. Muchísimas gracias, licenciado Johnny. ¿Va a decir algo? Disculpe. Bueno, muy agradecido al licenciado. Primero para felicitar al Mayor Valencia por su brillante exposición y porque también ha tratado un tema muy importante. Nos ha hecho reflexionar. Y le digo porque vuelvo a repetir, como le decía a la magistrada, a la señorita magistrada anteriormente, en su exposición brillante, le dije, los países latinoamericanos tenemos casi la misma problemática. Y es verdad, tenemos la misma problemática porque tenemos los mismos gobiernos ineptos, y que me disculpe si existe algún político acá, pero voy a hablar con la verdad, porque quien dice la verdad no miente. Teníamos un ministro de Transportes y Comunicaciones que tenía la especialidad de transporte porque tenía brevetes. Y como hizo su examen de brevete, era especialista en transporte.
En el tiempo, no lo miento, eso fue en el tiempo de Castillo. Y a mí me daba una vergüenza tremenda. A mí me invitaban, yo no quería ni acercarme a ese señor. ¿Cómo va a decir que el señor era especialista? Porque como tenía brevete y había dado su examen de manejo, él era experto en el tema. Pasó su examen de manejo, ya pues, lo máximo. Y hacía una serie de sandeces, poniendo multas agravadas, situaciones impagables. Aquí nosotros tenemos que partir de un principio. Educa al niño para que después sanciones al adulto. Si tú no educas, ¿cómo puedes sancionar? A ver, esa es la primera interrogante. Segunda interrogante. ¿Cómo tú educas al alumno si la educación vial es una necesidad que todos los seres humanos debemos conocerla? ¿Por qué? Porque atenta contra la seguridad pública. Conforme o no, mi mayor, como usted lo ha dicho. ¿Por qué? Porque atañe a quién? Atañe a la vida. Ya. Y yo me pregunto, ¿en las currículas de nuestros hijos existe algún curso de educación vial? No. ¿Y por qué? Un niño sabe que debe pasar, cruzar la calzada por la raya de cebra, como le llaman ustedes. ¿Sabe? No sabe. ¿Sabe que debe cruzar por un puente? Tampoco lo sabe. Lo hacen cantar los alimentos y la luz rojita, blanquita, amarillita. Pero así no se enseña educación vial, señores. Tenemos la necesidad de incrementar la currícula en los niños inicial, primaria, secundaria, hasta en la universidad. Debemos promover los ingenieros viales, debemos promover los auditores viales, como lo hace el ISTREP. Debemos promover tecnólogos especialistas en tránsito para evitar así, mañana o más tarde, tener este tipo de problemas. Tercero, se quiere analizar el problema de tránsito como un problema normal. Señor, no solo Zaffaroni, como lo dijo bien acá el mayor Valencia. Si recurrimos a la doctrina, hablamos de Roxin, hablamos de Yakov, gente especialista del riesgo permitido, gente que hablaba del riesgo. ¿Qué es el riesgo? Es la situación que tú tomas y adoptas para hacer algo en la vida. Todos tenemos un riesgo, pero el riesgo es permitido cuando tú afrontas porque tienes que hacer algo. Sales a la calle y cometes un riesgo. Manejas, estás cometiendo un riesgo, pero es un riesgo permitido. Un riesgo no permitido es que yo agarre un vehículo, me mete una tunda, una borrachera y maneje a alta velocidad. Entonces, esos riesgos no permitidos deben tener sanción, porque escapan lo que es la permisibilidad de poder tener en la vida un riesgo. Y eso lo decía Roxin, lo decía Yakov. Yo felicito al mayor tránsito, quiera Dios que ponga los ojos en la República de Ecuador y los políticos puedan darle su lugar que merece el tránsito, porque la Organización Mundial de la Salud lo ha hecho bien claro. Esto es una pandemia silenciosa. Bien hablado, mayor. Es una pandemia silenciosa que yo la vengo pregonando de muchas de mis ponencias. Desde hace 4 o 5 años en el CITRAN decía, señor, si el derecho a la libertad de locomoción es un derecho, el derecho, señor, a tener una vía segura, a tener un orden de tránsito también es un derecho de todo ser humano. Es un derecho humano que todo ser humano aspira. Por eso lo felicito y bendiciones. Gracias. Materia de teoría de la conducción y educación vial en el sindicato de choferes. Y la pregunta de los estudiantes siempre la hacen, que por qué al conductor se le obliga a pagar la citación y al peatón nunca se le obliga. Lo escuché que hablaba usted de la legislación. En la ley de tránsito está tipificado una multa para el peatón del 5%, pero está en letra. Nunca se cumple. Estuve en educación vial un buen tiempo, 28 años. Hicimos unos proyectos, enviamos, de que al peatón se le obligue a pagar la multa de una manera que tiene que ser en conjunto cuando vaya a matricular al hijo al colegio, a la escuela, vaya a pagar los predios rústicos
o vaya a renovar la cédula, que se lo obligue a pagar a él, pero al conductor la ley habla del 2%. Si no lo paga, viene la recarga hasta llegar al 100%, algo así. Entonces, valga la redundancia, si usted manifestó, ojalá que inculque Comisión de Tránsito que al peatón se le obligue a pagar la multa. Muchas gracias. Bien. Mayor Valencia, pregunta. Sí, bueno, efectivamente eso es lo que se promueve y que no es la primera vez, porque en varias ocasiones lo hemos planteado en la Asamblea Nacional, este tema de las multas cobrables, porque esto se convierte en una burla no solamente a la ley de tránsito, sino a todo el Estado y a toda la ciudadanía. Como decía, no se trata de que sean multas elevadas, sino de que sean multas que la persona pueda pagar y pueda hacer conciencia. Lo que usted manifestaba es lo más acertado. En el momento que va a pagar predios, va a hacer algún trámite al Estado, se puede generar ese cobro. El recurso, lo que paga la persona de la multa, no es para la institución, no es para la ANT, no es para la CT, no es para el ministerio, es para las arcas fiscales, al mismo lugar donde va cuando pago por una cédula, cuando pago por una renovación de licencia. Todo va a las mismas arcas fiscales y a través del Estado se puede distribuir y destinar los recursos de manera adecuada y conforme a lo que establece la ley. Solamente falta ese engranaje de que estas multas sean cobrables y que pues las personas puedan hacer conciencia. Repito, no se trata de que sean multas elevadas, se trata de que sean multas que guarden la proporción con la infracción, garantizando el principio de proporcionalidad, y a su vez que sean cobrables. Usted va en otro país, en Estados Unidos, comete una infracción, llega al aeropuerto para salir, no, tiene que pagar la multa. Entonces, sí, la multa es cobrable. Exacto, entonces cuando usted regresa, vuelve a ese país, ya no quiere, y de hecho, esa infracción de tránsito o caer ingerido caer en prisión por ingesta de alcohol, eso es penadísimo y le registran en su récord, porque son infracciones que le repercuten después en su hoja de vida. Sí. Muchísimas gracias.